sobrevivir al silencio de mi familia tras la herencia, aislada y sin apoyo. Antes de que entremos en la historia de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Si alguna vez has sentido que las palabras sobran y lo que duele es el silencio, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes tu like. Es la única forma que tenemos de saber que estas historias, tan humanas y tan nuestras, realmente te acompañan. Gracias por estar ahí. Nunca imaginé que el sonido más doloroso de mi vida no sería un grito, ni un llanto desgarrador, sino el clic suave de una taza de porcelana chocando contra su plato. Ese pequeño ruido seco, en medio de la sala de estar de mis padres, marcó el final de mi vida tal como la conocía, y el comienzo de una guerra fría que nadie declaró en voz alta, pero que todos aceptaron pelear. Ocurrió la tarde después del entierro de papá. La casa todavía olía a esa mezcla mareante de flores de corona, cera de velas y humedad cerrada, un olor que se te mete en la ropa y no sale por días. Mis hermanos, Roberto y Claudia, estaban sentados en el sofá de terciopelo verde, ese que mamá no nos dejaba tocar cuando éramos niños. Yo estaba de pie, cerca del marco de la cocina, con la bandeja del café en las manos, temblando ligeramente, no porque tuviera frío, sino por el agotamiento. Llevaba 5 años sin dormir más de 4 horas seguidas, 5 años siendo la enfermera, la cocinera, la limpiadora y el pilar de un hombre que se fue apagando centímetro a centímetro. El café está un poco aguado, ¿no?, dijo Claudia, dejando la taza sobre la mesa de centro sin mirarme. Se sacudió una pelusa invisible de su falda negra impecable. Claudia siempre ha sido así, capaz de encontrar una mancha en la nieve. Lo hice rápido. Perdón, murmuré. Mi voz sonó ronca, oxidada. Hacía días que casi no hablaba con nadie que no fuera el médico o la gente de la funeraria. Roberto ni siquiera probó el suyo. Estaba mirando su reloj, ese gesto impaciente que hace rotando la muñeca, como si el tiempo en esta casa corriera a una velocidad diferente a la de su vida importante en la capital. Bueno, dijo él, suspirando y poniéndose de pie para estirar las piernas. Supongo que mañana podemos ir viendo lo de la inmobiliaria. No tiene sentido alargar esto. Cuanto antes vendamos, mejor precio sacamos. El mercado está inestable. Sentí un nudo en el estómago. Papá no llevaba ni 24 horas bajo tierra y ellos ya estaban calculando metros cuadrados y comisiones. No es que me sorprendiera, en el fondo sabía que esto pasaría. Durante los últimos años, sus visitas se limitaban a un domingo al mes, 2 horas de reloj, donde miraban con asco las manchas de humedad en el techo y me preguntaban si papá seguía igual, como si esperaran que milagrosamente dejara de tener 85 años y demencia senil. Mañana es la lectura del testamento, dije, casi en un susurro. Claudia me miró por primera vez en toda la tarde. Sus ojos eran duros, idénticos a los de papá cuando se enfadaba, pero sin la calidez que él tenía antes de enfermar. Es un trámite, Elena. Papá siempre dijo que todo sería a partes iguales. Somos 3. Se divide entre 3. No hay misterio. Lo que Roberto dice es que hay que vaciar la casa. Hay demasiada basura acumulada. Basura, así llamó a los recuerdos de 40 años. A los libros que le leía por las noches, a los discos de vinilo que poníamos para que se calmara cuando no reconocía su propia habitación. Yo no dije nada. Me di la vuelta y fui a la cocina a dejar la bandeja. Mientras el agua corría sobre las tazas, miré por la ventana al jardín trasero. Estaba descuidado. Las malas hierbas habían ganado terreno, pero ahí seguía el limonero que plantamos cuando mamá murió. Me pregunté qué pasaría con él si vendían la casa. Probablemente, los nuevos dueños lo arrancarían para poner una piscina o cemento. Esa noche, mis hermanos se fueron a dormir al hotel del pueblo.
Dijeron que la casa les daba alergia y que las camas eran viejas. Yo me quedé sola, me senté en el sillón de papá, el que todavía tenía la forma de su cuerpo hundida en el cojín, y cerré los ojos. El silencio de la casa era absoluto, pero no era pacífico. Se sentía como el aire antes de una tormenta eléctrica, pesado, estático, cargado de una energía que erizaba la piel. A la mañana siguiente, la oficina del notario parecía una pecera, paredes de cristal, aire acondicionado demasiado fuerte y una moqueta gris que amortiguaba los pasos. Roberto llegó hablando por teléfono, cerrando un negocio o fingiendo hacerlo. Claudia llegó con gafas de sol oscuras, aunque estaba nublado. Yo llegué con el mismo abrigo de paño que tenía desde hacía 6 años, sintiéndome pequeña, como si hubiera vuelto a tener 12 años y hubiera roto un jarrón. El notario, el señor Barrientos, era un hombre mayor, amigo de papá de toda la vida. Nos saludó con una formalidad triste. Cuando nos sentamos, hubo ese momento incómodo donde nadie sabe dónde poner las manos. Barrientos carraspeó, ajustándose las gafas de lectura. Su padre dejó instrucciones muy precisas, dijo, y su mirada se posó brevemente en mí antes de volver a los papeles. Eso me dio un vuelco al corazón. No fue una mirada de complicidad, fue una mirada de lástima, o de advertencia. Empezó a leer. El lenguaje legal siempre me ha parecido frío, diseñado para quitarle humanidad a los deseos de los muertos. Habló de las cuentas bancarias, que no tenían mucho, apenas lo justo para cubrir los gastos del funeral y un poco más. Eso se dividiría en 3 partes iguales. Roberto y Claudia asintieron, aburridos. Ya sabían que papá no tenía liquidez. Lo que les importaba era el ladrillo, la casa grande, antigua, en una zona que ahora se había revalorizado. En cuanto al bien inmueble situado en la calle Los Fresnos número 12, Barrientos hizo una pausa. Se hizo un silencio tan denso que podía oír la respiración de Claudia a mi lado. Su padre ha dispuesto que la propiedad, en su totalidad, sea legada a su hija, Elena, en reconocimiento a los cuidados exclusivos y permanentes prestados durante los últimos 5 años de su vida, y en compensación por la renuncia a su vida laboral y personal para garantizar su bienestar. El mundo se detuvo, literalmente. Dejé de oír el zumbido del aire acondicionado. Nadie se movió. Pasaron 2, 3, quizás 5 segundos. ¿Qué? La voz de Roberto rompió el vacío. No fue un grito, fue una risa incrédula, seca. Perdón, Barrientos. Creo que no he entendido bien. Ha dicho en su totalidad. Así es, Roberto, la casa es para Elena. Claudia se quitó las gafas de sol lentamente. Sus ojos estaban muy abiertos, clavados en el notario, pero luego giraron hacia mí. Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. No había sorpresa en su rostro, había odio. Un odio puro, instantáneo, como si acabara de descubrir que yo era un monstruo que había estado durmiendo bajo su cama. ¿Tú sabías esto?, dijo Claudia. Su voz era un susurro sibilante, no era una pregunta. No, balbuceé, sintiendo que la cara me ardía. No, Claudia, te lo juro, papá nunca me dijo. Por favor. Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar un bolígrafo. 5 años metida ahí dentro. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste firmar cuando ya no sabía ni cómo se llamaba? Roberto, intervino el notario, alzando la voz con autoridad. Su padre redactó este testamento hace 3 años, cuando estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Yo mismo di fe de ello. No voy a permitir que insinúen coacción en mi despacho. Roberto se puso de pie, rojo de ira, arreglándose la chaqueta del traje como si la ropa le quemara. Me miró desde arriba. Yo seguía sentada, encogida en la silla, deseando desaparecer, deseando que papá hubiera vendido la casa y se hubiera gastado el dinero en viajes, cualquier cosa menos esto. Esto no se va a quedar así, dijo él, señalándome con un dedo que temblaba. No te vas a quedar con todo,
Elena, no eres más que una aprovechada, te hiciste la víctima, la hija sacrificada. ¿Verdad? Todo era una inversión para ti, no es verdad. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Yo lo cuidé porque vosotros no estabais. Alguien tenía que hacerlo. Nosotros trabajábamos. Escupió Claudia, poniéndose de pie también. Nosotros tenemos familias, responsabilidades. Tú no tienes nada. Elena, nunca has tenido nada, y ahora entendemos por qué te quedaste. No era por amor, era por codicia. Salieron del despacho sin despedirse. El portazo hizo vibrar los cristales. Me quedé sola con el señor Barrientos. Él me extendió un pañuelo de papel, pero yo no podía mover las manos. Me sentía sucia, me sentía culpable. Aunque no había hecho nada, la herencia no se sentía como un regalo, se sentía como una sentencia. Salí de allí 20 minutos después, con una carpeta bajo el brazo que pesaba toneladas. Caminé hasta la casa de papá. Nuestra casa, mi casa. Al entrar, el silencio ya no era solo pesado, era hostil. El teléfono fijo, ese aparato antiguo de color crema que estaba en el pasillo, me miraba. Sabía que no sonaría. Sabía que, a partir de ese momento, mis hermanos no me llamarían para felicitarme, ni para gritarme más. Lo que venía ahora era el castigo del silencio, y yo, sola en esa casa enorme llena de ecos, no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir a él. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y miré el calendario colgado en la pared. Todavía estaba en el mes pasado. Papá no había llegado a arrancar la hoja. Me senté y esperé. No sabía qué esperaba, pero sentía que el aire a mi alrededor se estaba espesando, preparándose para asfixiarme lentamente. Los primeros días tras la lectura del testamento no fueron una explosión, sino una implosión. Yo esperaba gritos, llamadas furiosas, abogados amenazando en la puerta, pero lo que recibí fue algo mucho peor que el vacío, un vacío meticulosamente construido, ladrillo a ladrillo, por las personas con las que compartía mi sangre. Pasó una semana, 7 días en los que el teléfono no sonó ni una sola vez. Al principio, cada vez que vibraba por una notificación de la compañía telefónica o un correo basura, el corazón me saltaba en el pecho. Pensaban, ya está, ya se les ha pasado el enfado, van a llamar para que hablemos como adultos. Pero no, la primera señal inequívoca de mi exilio llegó un martes por la noche. Estaba en la cocina, calentando una sopa de sobre porque no tenía fuerzas para cocinar de verdad. El celular se iluminó sobre la encimera. Era una notificación de WhatsApp del grupo Familia y Primos. Roberto te ha eliminado. Claudia te ha eliminado. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. No hubo un mensaje previo, ni una explicación. Simplemente, me borraron. Como si al sacarme de ese chat digital pudieran borrar también los 35 años que habíamos sido hermanos. Sentí una punzada ridícula de dolor infantil. En ese grupo solo se compartían fotos de cumpleaños de sobrinos a los que apenas veía y memes de buenos días que mandaba la tía Marta. No era importante, pero el gesto era simbólico. Era la versión moderna de cerrarme la puerta en la cara y cambiar la cerradura. Intenté llamar a Claudia al día siguiente, no para pelear, sino porque encontré una caja de zapatos llena de fotos antiguas en el armario de papá y pensé que quizás ella querría las de su primera comunión. El número que usted ha marcado no está disponible, dijo la voz robótica. Me había bloqueado. Probé con Roberto. Lo mismo, bloqueada. El aislamiento empezó a filtrarse fuera de las paredes de la casa. Vivimos en una ciudad mediana, de esas donde el anonimato es imposible si tu apellido es conocido en el barrio. Papá era un hombre respetado, un antiguo profesor de instituto. Todo el mundo lo conocía, y, por extensión, todo el mundo sabía ahora que había problemas. Fui al supermercado el jueves. Necesitaba leche y pan. Mientras empujaba el carrito por el pasillo de los lácteos, vi a la tía Marta al fondo. Marta es la hermana menor de mamá,
la única tía que nos quedaba viva. Siempre había sido cariñosa conmigo. Siempre me decía que yo era una santa por cuidar a papá. Alcé la mano para saludarla, forzando una sonrisa tímida. Tía, la llamé, acelerando el paso. Ella me vio, sus ojos se cruzaron con los míos, y entonces, hizo algo que me heló la sangre. Giró la cabeza bruscamente hacia una estantería de yogures, fingiendo un interés repentino en las fechas de caducidad. Me detuve en seco. Pensé que quizás no me había reconocido. Me acerqué un poco más. Tía Marta, ella se tensó, pero no se giró. Murmuró algo entre dientes, agarró un paquete de mantequilla al azar y se fue caminando rápido hacia la caja, dejándome allí parada con la mano todavía medio levantada. No fue un despiste, fue una declaración. La versión de la historia de Roberto y Claudia ya había llegado a ella, y probablemente a todo el resto de la familia. Yo ya no era la hija sacrificada, ahora era la manipuladora, la arpía que se había aprovechado de un anciano senil para robarles la herencia a sus hermanos. La narrativa había cambiado tan rápido que no me dio tiempo ni a ponerme el casco. Volví a casa con el estómago revuelto, sin haber comprado nada. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la puerta de entrada, y lloré. No lloré por la casa, ni por el dinero. Lloré porque me di cuenta de que mi duelo no importaba. Papá acababa de morir y yo no tenía con quien compartir ni una sola anécdota. Mis recuerdos con él estaban ahora contaminados por la sospecha de los demás. Esa noche, el frío empezó a apretar. La casa de papá es antigua, de techos altos y ventanas que no cierran herméticamente. La calefacción es de gasoil, un sistema viejo y caro. Fui al sótano a revisar el depósito. La aguja marcaba la reserva. Quedaba combustible para 2, quizás 3 días si lo racionaba. Subí a buscar la libreta donde papá apuntaba los números de los proveedores. Encontré el del camión del gasoil y llamé. Son 600 euros el llenado mínimo. Señorita Elena, me dijo el hombre al otro lado, con esa familiaridad de pueblo. ¿Se lo cargo a la cuenta de don Antonio como siempre? No, dije, mirando mi propia cuenta bancaria en la aplicación del móvil. Tenía 340 euros. El dinero de papá estaba bloqueado hasta que se tramitara la aceptación de herencia y se pagaran los impuestos, un proceso que podía tardar meses. No, espere unos días, por favor, ya le llamaré. Colgué. La realidad me golpeó con la fuerza de un martazo físico. Era dueña de una casa valorada en casi $500,000 de euros, pero no tenía dinero para calentarla. Era rica en ladrillos, pero pobre en la vida real. Me puse 2 jerseys, uno encima del otro, y me envolví en una manta. La casa, esa casa por la que mis hermanos me odiaban, se sentía ahora como un mausoleo gigante y helado. Empecé a recorrer las habitaciones a oscuras para no gastar luz. Entré en el cuarto de mis hermanos. Estaban intactos, tal como los dejaron cuando se fueron a la universidad hace 20 años. Roberto tenía pósters de coches. Claudia, una colección de muñecas de porcelana que siempre me dieron miedo. Me miré en el espejo del armario de Claudia. Mi reflejo era el de una mujer de 38 años que parecía de 50. Tenía ojeras oscuras, el pelo sin brillo recogido en una coleta floja. ¿Eres eso?, le pregunté a mi reflejo. ¿Eres una ladrona? La duda es un veneno lento. De tanto silencio, de tanto desprecio, empecé a cuestionarme mis propias intenciones. ¿Me había quedado cuidando a papá porque lo quería, o porque en el fondo sabía que esta era mi única oportunidad de tener algo propio? ¿Había sido cariñosa con él esperando una recompensa? No, me dije. Yo le cambiaba los pañales cuando gritaba y me escupía la comida. Yo le daba la mano cuando tenía terrores nocturnos. Ellos no vieron eso, ellos no olieron eso, pero mi verdad no tenía testigos. Solo las paredes. De repente, un ruido fuerte, metálico, vino de la cocina. Corrí asustada. Una de las tuberías bajo el fregadero había reventado. El agua salía a borbotones,
negra y maloliente, inundando el suelo de baldosas hidráulicas que mamá tanto amaba. No, 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 grité, tirando toallas al suelo, intentando cerrar la llave de paso que estaba atascada por el óxido. El agua helada me empapó las manos y los pies. Resbalé y caí de rodillas sobre el charco sucio. Allí, empapada, tiritando de frío en una cocina que se caía a pedazos, con el agua mojando mis calcetines, entendí la magnitud de mi condena. Mis hermanos creían que me había llevado el premio gordo. No sabían que papá me había dejado un barco naufragando y que yo era el único capitán a bordo, sin tripulación, sin salvavidas y sin mapa. Y lo peor no era el agua, ni el frío. Lo peor era saber que si ahora mismo levantaba el teléfono para pedir ayuda, nadie, absolutamente nadie, contestaría. El fontanero cobró 180 euros. Fue rápido, eficiente y completamente indiferente a mi cara de pánico cuando me dio la factura escrita a mano en un papel sucio. Pagué en efectivo, sacando los billetes de un sobre que guardaba en el cajón de la mesita de noche, el dinero de emergencia que mamá siempre decía que había que tener por si acaso. Ahora, el por si acaso era mi vida diaria. Me quedaban menos de 200 euros en el mundo, y una casa que se desmoronaba. Esa semana aprendí que la pobreza no siempre es vivir en la calle. A veces es vivir en una mansión con el estómago vacío y 3 capas de ropa para no congelarte. Comencé a racionar la comida de la despensa. Arroz blanco, latas de atún caducadas hacía un mes que olí con desconfianza antes de comer, y té, mucho té caliente para engañar al cuerpo y darle algo de temperatura, pero el hambre física era manejable. Lo que me estaba consumiendo era la sensación de inutilidad. El miércoles por la mañana, decidí que tenía que buscar trabajo. Me senté frente al viejo ordenador portátil de mi hermano, el que dejó aquí hace años, y abrí un documento en blanco para redactar mi currículum. El cursor parpadeaba, burlándose de mí. Nombre, Elena. Edad, 38 años. Experiencia laboral. Ahí me detuve. Mi última experiencia laboral real, con contrato y nómina, había sido como administrativa en una pequeña empresa de logística, 6 años atrás. Desde entonces, el vacío. Un abismo de tiempo en blanco. ¿Cómo se pone en un currículum experta en limpiar escaras? ¿Cómo se traduce al lenguaje corporativo capacidad para calmar ataques de pánico de un anciano a las 3 de la mañana? ¿O gestión de medicación psiquiátrica compleja? Para el mercado laboral, yo era una mujer de casi 40 años con un agujero negro en su historial. Para mi familia, era una vividora. No encajaba en ningún sitio. Envié 5, 10, 20 correos a ofertas de empleo precarias. Cajera, reponedora, limpieza por horas. Nadie respondió. El silencio digital se sumaba al silencio familiar. El viernes llegó el golpe de gracia. No fue una llamada, ni un mensaje. Fue el cartero. Llamó a la puerta con 2 golpes secos que resonaron en todo el vestíbulo. Traía un burófax, un documento certificado. Firmé con la mano temblorosa, reconociendo el remitente en el encabezado, un bufete de abogados de la capital. Me senté en el escalón de la entrada, sin fuerzas ni para llegar al sofá, y abrí el sobre. El lenguaje era aún más frío que el del notario, pero mucho más agresivo. En resumen, Roberto y Claudia estaban impugnando el testamento, alegaban incapacidad mental del testador y, lo que es peor, coacción indebida y manipulación psicológica por parte de la cuidadora. Leí esa frase 3 veces. Manipulación psicológica. Se me revolvió el estómago. Sentí ganas de vomitar. Una bilisagria que me subió a la garganta. No solo me odiaban, estaban reescribiendo la historia de los últimos años de mi padre para convertirme en una villana de telenovela. Estaban diciendo que los momentos en los que papá me cogía la mano y me decía gracias, hija, no sé qué haría sin ti, no eran amor, sino el resultado de mi manipulación. Estaban ensuciando lo único puro que me quedaba, la certeza de que papá me quiso y estuvo agradecido hasta el final.
Dejé la carta en el suelo y me abracé las rodillas. El miedo me paralizó. Ellos tenían dinero, tenían abogados caros, tenían contactos. Yo tenía arroz hervido y una casa fría con tuberías podridas. Si iban a juicio, me aplastarían, me quitarían la casa, me dejarían con deudas de costas judiciales y, lo peor de todo, mancharían mi nombre para siempre. Durante las siguientes horas, una idea oscura empezó a rondarme la cabeza: rendirme, llamar a Roberto, decirle: tened la casa, quedaosla, vendedla, solo dejadme en paz, dadme una parte pequeña, lo justo para alquilar un estudio lejos de aquí, y olvidad que existo. Era la salida fácil, la salida lógica. Estaba sola, arruinada y cansada, muy cansada. Me levanté, mareada por la falta de azúcar, y caminé hacia el despacho de papá. Necesitaba buscar los papeles de la propiedad, cualquier cosa para preparar mi rendición. Empecé a rebuscar en los cajones de su escritorio de caoba. Estaba todo ordenado, pero lleno de polvo. En el último cajón, al fondo, debajo de unas facturas viejas de la luz de 1998, mis dedos tocaron algo duro, un cuaderno pequeño, de tapas de piel negra. No era una agenda. Lo abrí. Era la letra de papá, pero no la letra temblorosa de sus últimos meses, sino su caligrafía firme y elegante de hace años. 14 de febrero de 2019. Hoy el médico me ha confirmado el diagnóstico: Alzheimer. La palabra suena a metal. Aún no se lo he dicho a nadie. Roberto me ha llamado hoy para pedirme dinero para la entrada de su segundo coche. Claudia no ha llamado este mes. Elena está en la cocina preparando la cena. La oigo tararear. Tengo miedo, no de morir, sino de olvidar quién me quiere de verdad. Pasé la página, con el corazón latiendo desbocado. 20 de julio de 2020. Roberto y Claudia han venido hoy. Han sugerido una residencia. Dicen que es lo mejor para mí. He visto cómo miraban la casa, como buitres midiendo a la presa. Elena ha dicho que no. Se ha enfrentado a ellos. Ha dicho que me cuidará aquí. He visto en sus ojos que tiene miedo. Pero no me va a dejar. Tengo que protegerla. Cuando mi mente falle, tengo que asegurarme de que ella esté a salvo. Ellos no la perdonarán por quedarse. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta azul. No era una manipulación. Él lo sabía. Él lo había visto todo, mucho antes de perder la cabeza. Él sabía que esto iba a pasar. Me había dejado la casa no solo como agradecimiento, sino como un escudo. Sabía que vendrían a por mí. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. El frío de la habitación pareció disminuir un poco, no porque subiera la temperatura, sino porque un fuego distinto se encendió dentro de mí, un fuego de indignación. Ellos querían que me rindiera, contaban con mi debilidad, con mi pobreza, con mi carácter dócil de hermana menor que siempre bajaba la cabeza. Contaban con que el silencio y el miedo me hicieran firmar cualquier cosa. Miré el teléfono. No iba a llamar a Roberto para rendirme, pero necesitaba ayuda, y sabía que, en mi situación, la ayuda no vendría de la caridad, sino de la verdad. Me sequé las lágrimas con la manga del jersey viejo. Fui a la cocina. Me comí el resto del arroz frío directamente de la olla para tener energía, y volví al ordenador. No iba a buscar trabajo esta vez. Iba a buscar información. Abogados de oficio, herencias. Cómo defenderse de una impugnación de testamento sin dinero. La pantalla iluminó mi cara en la penumbra. Estaba sola. Sí, pero ahora tenía la voz de papá en ese cuaderno. Y esa voz era mi testigo. Justo cuando iba a empezar a teclear, sonó el timbre de la puerta otra vez. Eran las 9 de la noche. Nadie viene a esta hora. Me acerqué a la puerta con el corazón en la garganta. Miré por la mirilla. No era el cartero. Tampoco eran mis hermanos. Era una mujer que no conocía. Llevaba un traje de chaqueta gris y sostenía un maletín. Parecía cansada. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta, dejando solo una rendija. «Sí», pregunté, con la voz quebrada. «Elena», dijo ella. Su voz era suave,
pero firme. Soy Sonia, fui alumna de tu padre hace 20 años. Me enteré de su fallecimiento ayer, dudé. ¿Otra visita de pésame tardía? ¿Alguien que venía a curiosear? Lo siento. Ahora no es un buen momento. Elena, me interrumpió, y bajó la voz. Trabajo en el notariado del señor Barrientos. Él no puede venir. Sería poco ético, pero me ha pedido que te traiga esto. Dijo que olvidó entregártelo el día de la lectura. Me tendió un sobre grueso a través de la rendija. No era un documento legal. Al tocarlo, noté que dentro había una llave pequeña. Cerré la puerta tan rápido como la abrí, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Sonia se había ido, desvaneciéndose en la oscuridad de la calle como un fantasma, dejándome con un sobre pesado y una llave de latón pequeña y fría en la palma de la mano. No la reconocí al instante. Era una llave antigua, de esas con cabeza redonda y dientes simples. Fui a la cocina, encendí la única bombilla que me permitía usar y puse la llave sobre la mesa, junto al plato sucio con restos de arroz. La miré como si fuera un artefacto explosivo. La nota dentro del sobre no tenía firma, solo una línea escrita a máquina, cajón secreto del escritorio, fondo falso. Tu padre quería que lo encontraras tú sola, pero no calculó el tiempo. El escritorio, ese mueble imponente donde papá corregía exámenes y donde, en los últimos años, pasaba horas mirando a la nada. Corrí al despacho. El frío de la casa ya no me importaba. La adrenalina me calentaba la sangre. Me senté en su silla giratoria y empecé a palpar el interior del cajón central, el mismo donde había encontrado el diario. Al principio no noté nada, solo madera vieja y astillada. Pero mis dedos, entumecidos por el frío, rozaron una pequeña hendidura en la parte posterior, casi imperceptible. Empujé, hubo un clic suave, una tabla del fondo se levantó un par de centímetros, revelando un compartimento estrecho y oscuro. Allí había una caja de metal gris, de esas que se usan para guardar dinero en los mercadillos. Tenía cerradura, la llave encajó a la perfección. Giré, la tapa se levantó con un chirrido de bisagras oxidadas. No había dinero. Mi esperanza infantil de encontrar un fajo de billetes que me salvara del hambre se esfumó en un segundo. Lo que había era papel, montañas de papel doblado, recibos amarillentos y una libreta de contabilidad con espiral metálica. Saqué la libreta. En la portada, con la letra firme de papá de hace 15 años, decía, préstamos y adelantos. Empecé a leer, y a medida que leía, el aire se me escapaba de los pulmones. 12 de mayo de 2008. Roberto. Préstamo para la entrada del piso en la capital, 24.0 euros, sin devolver. 04 de septiembre de 2010. Claudia. Ayuda para el divorcio y abogados, 15.0 euros, sin devolver. 20 de diciembre de 2012. Roberto. Inversión negocio fallido importación, 30.0 euros. Hipoteca ampliada sobre la casa para cubrirlo, sin devolver. Seguí pasando páginas. Había transferencias bancarias grapadas, pagarés firmados por ellos, con sus firmas garabateadas con prisa, correos electrónicos impresos donde Roberto suplicaba ayuda prometiendo devolverlo en cuanto saliera el negocio. La suma total era astronómica. Mis hermanos no solo habían abandonado a papá emocionalmente, lo habían saqueado. Durante 2 décadas, habían drenado sus ahorros, su plan de pensiones y hasta habían comprometido la casa. Por eso no había liquidez en las cuentas. Por eso papá vivía con una pensión ajustada, pagando deudas que no eran suyas. Y yo me había sentido culpable por gastar 20 euros en pañales de marca o por pedir una pizza un viernes por la noche cuando estaba demasiado cansada para cocinar. Me llevé la mano a la boca, ahogando un grito de rabia. Recordé las palabras de Roberto en el notario, te hiciste la víctima por codicia. Recordé a Claudia mirando mis zapatos viejos con desprecio. Ellos sabían que no había dinero porque ellos se lo habían llevado todo, y su miedo, su verdadero miedo, no era que yo me quedara con la casa,
Su miedo era que yo descubriera esto, que descubriera que la herencia ya se había repartido en vida, y que ellos se habían llevado la parte del león, dejando a papá con las obras y a mí con la responsabilidad de limpiar el desastre. De repente, el burófax de la impugnación del testamento cobró un nuevo sentido. No me atacaban porque creyeran que yo era una manipuladora, me atacaban para asustarme, para que me rindiera rápido, para enterrar estos papeles antes de que salieran a la luz. Querían echarme de la casa para venderla rápido y borrar el rastro de la hipoteca que papá pidió para Roberto. Me levanté de la silla, me sentía mareada, pero ya no era por el hambre, era por la furia, una furia fría, lúcida, que me enderezó la columna vertebral. Fui a la cocina y me preparé un té con la última bolsita que quedaba. Mientras el agua hervía, miré mi reflejo en la ventana oscura. Ya no veía a la mujer cansada y ojerosa, veía a la hija de Antonio, veía a la mujer que había sostenido la mano de un hombre mientras moría, y que ahora iba a sostener su memoria. Tenía dos opciones: podía llevar esto a un abogado, iniciar una guerra judicial que duraría años, gastar el dinero que no tenía y dejar que los jueces decidieran. O podía terminar esto a mi manera. Saqué mi teléfono móvil, mi dedo flotó sobre el icono de WhatsApp, desbloqueé a Roberto, desbloqueé a Claudia, creé un grupo nuevo, lo llamé La Casa, escribí un solo mensaje, mis manos no temblaban: mañana a las 10 en casa, venid los dos, si faltáis. Lo que tengo en mis manos irá directo a un juez penal, no a uno civil. No traigáis abogados, es vuestra única oportunidad. Adjunté una foto, solo una foto de la página de la libreta donde aparecía la firma de Roberto bajo la cifra de 30.0 euros y la nota de papá: dice que me lo devolverá en Navidad. Es la tercera Navidad que pasa. Envié el mensaje, dejé el teléfono sobre la mesa y esperé. 30 segundos después, apareció el doble cheque azul. Un minuto después, el teléfono empezó a sonar. Era Roberto. Lo dejé sonar. Sonó y sonó, vibrando contra la madera de la mesa, rompiendo el silencio sepulcral de la casa. No contesté. Luego llamó Claudia. Tampoco contesté. Me senté en la oscuridad, bebiendo mi té caliente a sorbos pequeños. Por primera vez en 5 años, el silencio no era una carga, era un arma, y yo tenía el dedo en el gatillo. Esa noche no dormí en mi cama. Me llevé la caja de metal y el diario de papá a su habitación. Me acosté sobre la colcha, abrazada a esas pruebas como si fueran un escudo. Hacía frío, mucho frío. Mi estómago rugía de hambre, pero por primera vez desde el funeral, no sentí miedo. Sabía que al día siguiente vendrían, no por amor, ni por respeto, sino por terror, y yo estaría esperándolos, sentada en el sillón de papá, en el centro de la sala, con la verdad sobre la mesa de centro. Ya no era la hermana pequeña. Mañana, yo sería el juez. A las 10 menos 2 minutos, oí el motor de un coche detenerse frente a la puerta. No era el rugido agresivo con el que Roberto solía llegar a las comidas familiares, anunciando su presencia como si fuera un regalo para nosotros. Era un sonido discreto, un motor que se apaga rápido, como si quisiera pasar desapercibido. Yo estaba sentada en el salón. No me había vestido para impresionar. Llevaba mis vaqueros viejos y el jersey de lana gris que tenía un pequeño zurcido en el codo. No necesitaba disfrazarme de mujer de negocios. La autoridad no me la daba la ropa, me la daba la caja metálica que descansaba, abierta, sobre la mesa de centro. Sonó el timbre. Una vez, tímido, me levanté despacio. No corrí. Mis piernas pesaban, pero ya no temblaban. Al abrir la puerta, los vi. Roberto tenía ojeras profundas, más oscuras que las mías. Claudia miraba hacia la calle, evitando el contacto visual, abrazando su bolso de marca como si fuera un salvavidas. Pasad, dije. Me hice a un lado. Entraron en silencio. El pasillo, con sus manchas de humedad y el frío que calaba los huesos, pareció encogerse ante la tensión. Los guié hasta el salón.
Cuando vieron la libreta de contabilidad sobre la mesa, Roberto se detuvo en seco. Su nuez subió y bajó al tragar saliva. Claudia se sentó en el borde del sofá, tensa como una cuerda de violín. No vamos a perder el tiempo. Empecé, quedándome de pie. Me sentía alta, gigante. He leído la demanda, manipulación psicológica, coacción. Roberto intentó recomponerse. Se ajustó la chaqueta, buscando esa arrogancia que siempre le había funcionado. Elena, tienes que entender que, desde fuera, la situación parece sospechosa. Nosotros solo queremos proteger el legado de papá y, el legado de papá está aquí. Lo interrumpí, golpeando suavemente la libreta con el dedo índice. El sonido seco resonó como un disparo. 54.000 euros, Roberto. Eso es lo que le debías hasta el día que murió. ¿Y tú, Claudia? 15.000. Sin contar los intereses que el banco le cobró a él por la hipoteca que amplió para salvar tu negocio, Roberto. Claudia soltó un sollozo ahogado. Yo iba a devolvérselo, murmuró, con la voz rota, pero luego vino el divorcio, y los niños. Papá comía sopa de sobre y llevaba zapatos con suelas gastadas para que vosotros pudierais mantener vuestro estilo de vida, dije. Mi voz no subió de volumen, pero cada palabra estaba cargada de 5 años de noches sin dormir. Y mientras yo le limpiaba el vómito y le daba de comer en la boca, vosotros veníais una vez al mes a mirar el techo y a preguntar cuándo se iba a morir. Roberto se dejó caer en el sillón. Parecía haber envejecido 10 años en un minuto. ¿Qué quieres?, preguntó, mirando al suelo. No tenemos el dinero, Elena. Si piensas que puedes cobrarnos eso, estamos tan arruinados como lo estaba él. Todo es apariencia, lo sabes. Lo sabía, siempre lo supe. Su éxito era un castillo de naipes. No quiero vuestro dinero, dije. Los miré a los ojos, uno por uno. Quiero mi vida, quiero mi paz. Cogí un folio que había preparado la noche anterior. No lo había redactado un abogado. Lo había escrito yo a mano, con mi letra clara y sencilla. Vais a ir ahora mismo al notario. Vais a retirar la impugnación del testamento. Vais a firmar la aceptación de la herencia tal y como papá la dejó. Y vais a renunciar a cualquier reclamación futura. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Claudia, con un hilo de voz, aunque ya sabía la respuesta. Si no lo hacéis, dije, cerrando la caja metálica con un clac sonoro, esta libreta y todas las copias de los pagarés firmados por vosotros irán al juzgado, no como parte de una herencia, sino como una demanda por deuda y alzamiento de bienes, y me aseguraré de que todo el mundo se entere, vuestros socios, vuestros amigos, la tía Marta, todos sabrán quiénes sois en realidad. El silencio que siguió duró una eternidad. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos de su derrota. Roberto asintió lentamente. No me miró. Está bien, llamaré a Barrientos. Firmaron el papel que les di como garantía de su palabra. Salieron de la casa 10 minutos después. No hubo despedidas, ni abrazos falsos, ni promesas de llamarnos luego. Cuando la puerta se cerró tras ellos, supe que era la última vez que los vería en mucho tiempo, quizás para siempre. Y por primera vez, eso no me dolió. Me quedé sola en el salón. El frío seguía ahí, el hambre seguía ahí. Tenía una casa que valía mucho dinero, pero en mi bolsillo seguían quedando menos de 200 euros. La victoria no trajo confeti ni música triunfal, trajo silencio, pero era un silencio diferente, limpio, mío. Fui a la cocina y me serví otro vaso de agua. Miré por la ventana al jardín trasero. El limonero seguía allí, con sus hojas brillantes a pesar del abandono. No sabía cómo iba a pagar la calefacción mañana. No sabía si tendría que vender la casa al final para poder comer, o si alquilaría habitaciones a estudiantes. Pero esa decisión sería mía, solo mía. Había sobrevivido al cuidado, al duelo, a la traición y a la soledad. Me miré las manos. Estaban ásperas, secas, con las uñas cortas. Eran manos de trabajadora, manos de cuidadora. Y ahora,
Manos de dueña. Sonreí. Una sonrisa pequeña y cansada, pero real. Papá tenía razón. El silencio puede matar, pero si aprendes a escucharlo, también te puede salvar. Abrí la ventana y dejé que el aire frío me golpeara la cara. Olía a invierno, a tierra mojada y a limones. Olía a principio. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.